Muy bien, chicas y chicos. Entonces, en esta oportunidad vamos a mirar cómo se realiza el patronaje del boxer femenino. Entonces, básicamente son dos medidas, ¿sí? Sin embargo, la medida del contorno de cintura es más que todo para lo del resorte, porque realmente todo se patrona bajo la medida de cadera. Entonces, lo que hacemos es hacer un rectángulo, pero bueno, antes les voy a explicar cómo se sacaron esas medidas. Entonces, ustedes ya saben que los contornos, pues es una medida que va por alrededor de la parte del cuerpo, por ejemplo, contorno de cintura, entonces alrededor de la cintura tomamos esa medida, que no nos quede ni muy apretada ni muy suelta. El contorno de cadera, pues también alrededor de las caderas, igual. Algo importante para tener en cuenta es que yo, por ejemplo, acá le estoy restando, ¿sí? A los contornos les estoy restando 15 centímetros porque yo estiré mi tela y entonces al estirarla, lo más que la estiré, miré que estiraba 15 centímetros. Entonces, pues a mí no me gustan los boxers que queden sueltos como un short, no. Me gusta más bien que queden ajustados, ¿sí? Y que de pronto como que me recoja un poquito los gorditos. Entonces, lo que yo hago es que le voy a quitar esa elongación que tiene mi material, se la voy a quitar al contorno total, por ejemplo, de mi cadera y de mi cintura. Entonces, contorno de cadera 109 menos esos 15 centímetros que tiene de elongación mi material, ¿sí? Entonces me da 94. Esos 94, digamos que ya es la medida, o sea, es la medida ya que ahora voy a dividir, ¿sí? En 4, porque los contornos se deben dividir siempre en 4. Entonces, esa medida me da 23.5. Por ejemplo, acá en el contorno de cintura me da 20.75. Si pues me complico dando los 75, pues simplemente lo puedo aproximar a 21. ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un rectángulo de la cuarta de cadera por cuarta de cadera. Un cuadrado. Es un cuadrado perfecto porque es cuarta por cuarta. Ustedes también pues se pueden apoyar acá, por ejemplo, con el borde del papel. Si tienen acá el borde del papel, pues lo dejan ahí a ras. Y aquí en la parte de arriba dejan que sobre aproximadamente unos 4 centímetros o 3 centímetros. ¿Sí? Como una margen pues. Y aquí entonces, desde este vértice o desde donde hicieron la margen hacia abajo, ubican la cuarta parte del contorno de cadera, hacia la derecha también esa misma medida, hacia arriba y cierran todo el cuadrado con la medida de la cuarta de cadera por cuarta de cadera. Entonces aquí por ejemplo ya está el cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividir, ¿sí? De aquí de este punto a este punto vamos a ubicar la mitad. Entonces, este es el punto medio. Aquí me queda la mitad. Voy a hacer una linecita chiquitica. Ustedes pueden hacer solamente un puntico. Pero entonces hay algo importante que hay que tener en cuenta. Aquí es la mitad, ¿sí? De esta mitad hacia arriba voy a subir 1 centímetro. Entonces ustedes ahora sí lo marcan. Van a subir 1 centímetro, entonces lo voy a marcar acá pequeño. Digamos que esta línea pues ya no es necesaria, ¿sí? Pero bueno, la voy a dejar ahí como porque esto después me ayuda para yo sacar, por ejemplo, diseños, ¿listo? Pero realmente la línea que ahora voy a tener en cuenta es este punto es el que voy a tener ahora en cuenta, porque desde aquí, o sea, yo ubico la mitad y hacia arriba le subo 1 centímetro, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que desde este puntico hacia abajo ubico la mitad, porque aquí es donde vamos a hacer ahora lo que viene siendo nuestra entrepierna. Entonces, por ejemplo, para el delantero vamos a correr, ¿sí?
o sea, ubicamos desde este puntico del centímetro que subimos hasta el ruedo, ubicamos la mitad, escuadramos hacia la derecha y vamos a escuadrar 3 centímetros. Ustedes van a marcar desde aquí hacia la derecha 3 centímetros. Aquí en la parte de la bota también 3 centímetros. Entonces digamos que acá tengo yo los 3 y voy a llevarlo hasta la bota los 3 centímetros. Entonces 3 y acá también 3 y unimos con línea recta. Aquí vamos a hacer una curvita, se entran aproximadamente así en diagonal 1 centímetro para poder hacer la curvita. Más o menos en este espacio aproximadamente viene siendo centímetro y medio y hacia abajo también centímetro y medio y los unen, ¿sí? En una curvita no tan pronunciada, tampoco tan plana, porque pues esa es la que va hacia la parte interna. Entonces normalmente aquí viene siendo de separación 1 centímetro. Entonces por ahí tratan de calcular que les llegue la curvita. A mí me gusta en la parte delantera también hacerle una caída acá, ¿sí? En el centro frente, para que no quede como tan recto esa prenda. O sea, me gusta que tenga como una horma más chévere. Entonces, aquí, por ejemplo, se le puede bajar desde 1 centímetro en adelante. Si usted, por ejemplo, lo quiere descaderadito, pues entonces le puede bajar 2, 3, ¿sí? Ya eso también, ya son gustos. Pero pues yo sí le bajo centímetro, centímetro y medio. Me gusta bajarle. Y esto lo uno aquí, pero hay que hacerle una curvita muy suave. ¿Sí? No recto, es una curva suave. La idea es de que aquí no quede en punta, ¿sí? No quede hacia arriba, no quede hacia abajo, que quede muy suave. Básicamente ahí ya tenemos el molde, ¿sí? Este pues ya es el plano, entonces para que ya sea molde tengo que sacar por aquí la piecita, esta, por acá por la curvita y por el centro frente. Ese sería el delantero. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a calcar. Acuérdense que yo el plano nunca lo daño, jamás puedo dañar el plano, pues porque si hay que hacer alguna modificación, algún ajuste, pues es necesario tener el plano para poder hacerlo. Aquí, por ejemplo, ya está el molde, ¿sí? O sea, despiecé o saqué, mírenlo, saqué mi delantero, sin líneas, márgenes ni nada. Esta partecita de acá, esta línea, debe ir en doblez, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, por ejemplo, yo voy a cortar en la tela, si yo ubico mi tela doble aquí, pues quiere decir de que no va a haber costura y me va a quedar unido sin costura aquí en el centro frente, ¿sí? Entonces la idea es que me quede en doblez. Súper importante tener eso en cuenta para que no nos quede ahí la costura. Bueno, por ejemplo, tenemos la medida de la cintura, ¿sí? Obviamente la medida de la cadera pues es más grande que la de la cintura, pues normalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 20.75. Entonces, la diferencia sería de 2 centímetros pasados, pero multiplicando esos 2 centímetros por 4 lados, ya se me aumenta la medida. Quiere decir de que va a quedar con bastante o siempre algún recogido en la cintura. Si yo no quiero, pues a mí en lo personal no me gusta que quede tan recogido, que no quede con mucho recogido, más bien que estire al momento de yo ponérmelo, ¿sí? Que quede ajustadito. Entonces lo que yo puedo hacer es reducirlo, dejarlo a esta medida. Entonces 20.75 o 21 lo mido desde aquí hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me le sobran acá 2 centímetros, pues no importa, yo lo ubico acá. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo recto.
Entonces, por ejemplo, me entro acá, los 2 centímetros, y lo llevo aquí al ruedo, ¿sí? Es decir, que esto le estaría quitando. Eso permite pues de que quede más ajustado, pero vuelvo y les digo, esto pues es de acuerdo a los gustos, como a ustedes les guste. Sin embargo, pues pueden hacer el primero, ¿sí? Como ustedes crean, y después ya ustedes ya al ponérselo, como lo sientan, ustedes ya dirán, no, pues ya le voy a dar más aumento, o le voy a quitar incluso más, o quiero hacerlo más largo, bueno, ya cada quien pues puede interpretar según el plano ya realizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto yo se lo quitaría y me quedaría así. ¿Sí? Si ustedes no se lo quieren quitar, pues déjenlo recto como estaba, no hay ningún problema. Obviamente, el delantero y el posterior, o sea, los dos deben coincidir. Entonces, lo que vamos a hacer para ahora, para el posterior, es lo siguiente. Ustedes bajo el mismo plano del delantero, vamos ahora a hacer la interpretación del posterior. Entonces, por ejemplo, eh, voy a hacerlo acá mismo aprovechando que hicimos la margen y dejamos acá los 3 o 4 centímetros para que miren de pronto pues cómo también podemos aprovechar el papel, ¿sí? Para que no nos sobre tampoco mucho y no haya desperdicio. Entonces, por ejemplo, esta es la línea margen, esta es la del cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es que desde esta línea margen hacia arriba vamos a subir 2 centímetros. Vamos a subir los 2 centímetros. Y esos 2 centímetros los vamos a unir aquí al costado. Voy a hacerlo con línea roja, color rojo. Esto que se aumenta es pues para el volumen de la cola, para que cuando uno se siente no empiece a caerse en la parte de atrás, ¿sí? Entonces es pues mucho más cómodo y más estético, se ve mucho mejor así con este aumento. Para el posterior ya no vamos a sacarle aquí los 3 centímetros que habíamos sacado para el delantero, sino que vamos a sacar 4 centímetros. Entonces, por ejemplo, a partir de aquí ubicamos el centímetro adicional para que me quede de 4. Y claramente, por ejemplo, aquí también saco el centímetro pues para poder unir en línea recta los 4 centímetros. Entonces acuérdense, para el delantero son 3, aquí también 3 y 1 en línea recta. Aquí son para el posterior, son 4, ¿sí? O desde el delantero hacia la derecha saco un centímetro. Aquí también un centímetro y lo uno en línea recta. Ahora lo que se hace pues también es la curvita, ¿sí? Esa misma curvita. Si yo quiero puedo calcar la misma curva que hice para el delantero y simplemente la traslado. Para que pues no queden como tan deformes, ¿sí? Que queden lo más parecidas posibles. Obviamente de esa manera pues me van a quedar igualitas. La única diferencia que es el posterior pues abre un poco más, ¿sí? Esa sería toda la modificación para el posterior. Aquí, por ejemplo, ya tendría, digamos que el valor para hacerle un dobladillo aproximadamente de 1.5, máximo 2 centímetros, ¿sí? Pero si ustedes quieren que les quede un poco más largo, pues le agregan hacia acá, hacia abajo, 2 centímetros, por ejemplo, para el dobladillo. Sin embargo, aquí como está, ya tiene previsto el tema del dobladillo, ¿sí? Para que pues no quede tan largo. Entonces hacemos el mismo proceso como hicimos con el delantero, vamos a calcar todo el posterior, entonces calcamos el posterior, tiene que ser obviamente tal cual como hicimos en el plano, porque de lo contrario pues no me va a servir de a mucho.
Entonces, por ejemplo, aquí estas líneas se ve recta y aquí curvo, o sea, eso hay que tratar de arreglarlo. Entonces ahí ya suavizamos un poco más, ustedes pues en el papel lo pueden hacer mucho mejor. Entonces, al delantero nosotros le quitamos aquí 2 centímetros, vamos a hacer lo mismo con el posterior. Aquí ya quedaría nuestro molde del posterior, nuestro molde del delantero. Como son muy parecidos, entonces les sugiero que pues lo marquen, le pongan la simbología técnica. Sin embargo, eso siempre se tiene que hacer en todos los moldes. Siempre se debe poner, por ejemplo, cuántas veces se va a cortar. Este, por ejemplo, en doblez, pues se corta simplemente una vez. Este, por ejemplo, es el delantero. Y también se va a cortar una vez. Aquí debe ir en doblez. La simbología técnica de doblez son 3 bolitas. Son esas 3 bolitas. Para el posterior también hacemos lo mismo. Debe tener la simbología técnica. La siguiente pieza y última pieza que nos hace falta sacar es el refuerzo. Es una piecita que va aquí pegada por toda esta curva, ¿sí? Tanto en el delantero como en el posterior. Entonces, la piecita se saca de las siguientes medidas. Vamos a hacer un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo. El ancho de este rectángulo va a ser de 6.5 centímetros. Entonces el ancho va a ser de 6.5 centímetros. Pero entonces obviamente les di solamente el ancho. Ahora los laterales deben tener una medida específica, ¿sí? De hecho hay un lateral que es más largo que el otro, más o menos como por 1 centímetro, centímetro y medio. Lo que ustedes tienen que hacer es medir con el metro esta curvita, ¿sí? La miden, el metro paradito, ¿sí? Por toda esta curva lo ubican. Y por ejemplo, pues el delantero, entonces digamos, si acá les dio 9, pues obviamente por 2, ¿sí? Da 18, es decir, que la tira tiene 18 de largo o el doble de lo que le dé acá, ¿sí? Según lo que le dé aquí en esta curva, pues lo duplican porque cuando esto se desdoble, pues toda la tira debe quedar pegada en todo el delantero. Entonces, ubicamos ese primer lado. El delantero siempre es un poquito más corto. Entonces, desde arriba hacia abajo ubicamos hasta donde nos dé. ¿Mm? Pueden pues ahí con esa medida cerrar el rectángulo. Ahora para el posterior hacen lo mismo. Miden como el posterior abre más, entonces obviamente es más larguito. Entonces, la medida que les dé aquí por 2 multiplicada por 2, ¿sí? Porque obviamente cuando se desdobla, pues sale esta misma medida al otro lado también. Entonces, lo que les da adicional, ubican la mitad de este rectángulo y ubican hacia arriba y hacia abajo esta mitad, ¿sí? Entonces, normalmente es medio o 1 centímetro, según la medida que ustedes tengan ahí eh, ubicada.
Entonces, así nos quedaría toda la pieza completa. Ustedes pues podrían trabajarlo doblado y después desdoblan esta pieza. También, o sea, no hay lío con eso. Como ustedes lo quieran hacer con tal de que pues les salgan las piezas como deben ser. ¿Sí? Del tamaño adecuado. Obviamente como lo estamos sacando a las medidas, con las medidas exactas, pues lo normal es que cuando yo cosa no me quede sobrando, no me quede faltando. Al unir este costado con este costado del delantero, pues debe coincidir, no me debe sobrar, no me debe faltar. Eso es importante porque pues voy a manejar elásticos, materiales con mucha elongación, y si ustedes ven que le está faltando y empiezan a estirar, eso se ve horrible. O sea, los materiales ubicaditos así con alfiler de manera suave deben coincidir. No es que tenga que usted estirarlo para que pueda casar, no. Esta pieza, por ejemplo, de acá, ella también usted ubica las mitades y debe coincidir perfectamente, ¿sí? E incluso en esta parte, como este es el que normalmente se estira para pegar acá, ¿sí? Esta piecita sí podría de pronto quedar un poquitico más pequeña, ¿sí? Con relación al largo, que por ejemplo quede, no sé, 2 líneas o 3 líneas más cortico, porque pues como yo lo voy estirando, lo voy, ¿sí? Para poderlo pegar, pues en ese estiramiento que yo realizo, elonga mucho más el material. Entonces, podría yo cortarlo que le quede un poquitico, ¿sí? Menos largo, y para que al momento de yo pegarlo, pues ya compense. Sin embargo, lo normal es que pues quede la medida que es. ¿Listo? Entonces, este es el patronaje. Espero lo hayan entendido. Esta piecita se corta 2 veces al hilo de tela. En esta dirección es el hilo de tela para que no estire en este sentido. ¿Listo? Entonces, quedo atenta a sus comentarios. Feliz día.